¿Cómo están? Comenzamos El País que Queremos por TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl, siempre revisando el trabajo intenso que se está desarrollando en la Convención Constitucional, desde los informes de las comisiones, desde las votaciones en el Pleno, las discusiones y la propuesta de nueva Constitución que se va configurando con miras al 4 de septiembre, cuando todos estamos llamados a votar en este plebiscito ratificatorio. Hay varios temas y el tiempo, por supuesto, siempre es escaso, pero vamos a estar conversando en este primer bloque con nuestros convencionales constituyentes que nos acompañan en este día domingo con los distintos puntos, los temas y también lo que ya está en la propuesta de nueva Constitución. Pasamos de inmediato a saludar a nuestros invitados. Bessy Gallardo, convencional constituyente de Chile Digno. Bessy, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas aquellas que ejercemos las labores de madre, por cierto, las labores de cuidado también, y decirles que les mandamos un especial saludo desde la Convención Constitucional y que también es un trabajo que debe ser reconocido. Así es, muy feliz día para, yo digo, las madres en todas las formas, ¿eh? Porque hay muchísimas formas y eso hay que agradecerlo día a día, no solamente este domingo, pero por supuesto tiene una connotación especial. Eduardo Quetón, te vamos por Chile. Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, sumarme también al saludo que hace Bessy y a todas las madres del país. Y Pedro Muñoz, convencional constituyente del Colectivo Socialista. Pedro, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Nicolás, muchas gracias, Bessy, Eduardo también. Y me sumo a los saludos en este día a las madres de todo Chile, a mi madre y a las mamás de la región de Los Ríos y Valdivia. Sí, un gran trabajo que hacen las madres, como también lo hace la Convención Constitucional, que trabaja de lunes a domingo. Ya esto está claro y los tiempos van marcando su pauta. Y quiero comenzar con algunos temas, y principalmente con lo que ha sido una de las discusiones bien intensas que se ha vivido en la Convención. Bessy Gallardo, el segundo informe de la Comisión de Sistema Político. Así es. A grandes rasgos, vamos a ir a entrar al detalle, pero ¿cuál es tu evaluación al respecto y lo que queda también de este informe con una reconfiguración de lo que es el sistema político en Chile desde sus instituciones y también las atribuciones, que eran unos grandes temas que estaban ahí pendientes? Bueno, yo creo que es una primera mirada de que se puede llegar a grandes acuerdos, y acuerdos transversales. Además de que desde esta nueva Constitución la gente sencilla va a poder llegar al poder. De que además va a haber una Cámara de Diputados que el pueblo va a poder estar en esos escaños de poder, en donde sus pueblos originarios también van a poder estar, y es un gran acuerdo a nivel nacional, ¿no es verdad? No va a existir este sistema político que es pétreo, en donde solamente las élites pueden ejercer el poder. Y yo creo que eso es un avance significativo en lo que conocemos como sistema político y lo que conocemos como ejercer el poder. Cuando se construye la Constitución de 1980, se presenta como un sistema muy elitista. Y nosotros creemos en esta mirada transformadora que tiene Chile Digno, que es el pueblo, los pueblos de Chile, los que deben ejercer, deben estar en los escaños de poder. Pero además creemos también que deben ser sus pueblos. Deben ser los pueblos originarios, las mujeres, las disidencias. Cuando hablamos de una democracia paritaria, cuando decimos que las mujeres y las disidencias sexogenéricas deben estar al menos en un 50% desde los escaños de poder, es una mirada transformadora, no solamente en Chile, sino que también a nivel global. Porque no es un beneplácito de solamente un sistema político, sino que es una mirada de justicia hacia las mujeres y las disidencias. Las mujeres y las disidencias existimos. Y los temas de mujeres deben ser temas de toda la sociedad. Entonces, cuando nosotros celebramos, por cierto, en el hemiciclo, esta mirada de poder paritaria, de escaños paritarios, nosotros decimos, aquí estamos, aquí construimos. Y el sistema político debe sí o sí ser paritario, pero no desde un techo, sino que desde un piso mínimo del poder. Eduardo Quetón, desde el sector que representa aquí la gran duda e incertidumbre que se ha mantenido luego de la votación en el Pleno, es la contraposición de poderes, de atribuciones que tienen. Vamos a ver, el sistema político tiene varios puntos, nos vamos a quedar en dos porque obviamente nos quedarían como 3 programas para poder abordarlos todos, sí. Pero lo que tiene que ver con la Cámara de las Regiones, ya en la propuesta de nueva Constitución, ahora con sus atribuciones, pero también el Congreso de Diputadas y Diputadas que mencionaba Bessy. ¿Mantiene todavía este problema en términos de una simbólica o no? Ustedes han dicho
la Cámara de las Regiones más bien termina siendo simbólica. ¿Se mejora esto? ¿Tiene un cariz distinto? Yo lo primero es discrepar un poco con Bessi, en el sentido de que esto no fue un acuerdo transversal, esto fue un acuerdo de la coalición de Gabriel Boric. Acá, y desde un comienzo, que se ha aislado a Chile Vamos en la estructura o cómo se ha ido construyendo esta convención, se ha aislado también a sectores de la exconcertación que no participaron de ese acuerdo y por lo tanto tan transversal no es, la verdad. Ahora, hay que decir igual, por ejemplo, constituyentes como Cristian Monkever y Ana Larraín votaron, me pueden corregir, a favor. Ellos decían, se mejoró. Consideraban que igualmente era deficiente, pero igualmente hubo un voto a favor por parte de estos obviamente hay artículos que son mejores que otros, pero el grueso del acuerdo no fue transversal, fue un acuerdo de la coalición de Gabriel Boric. Y el sistema político es fundamental, porque acá hay que entender algo que es clave, que ningún derecho social va a poder realizarse en la práctica si es que no tenemos instituciones democráticas sólidas. Y lo que ha ocurrido acá es que hay un desmantelamiento de nuestras instituciones porque se elimina el Senado y se genera una Cámara testimonial, como lo es la Cámara de las Regiones, bajo el concepto de un bicameralismo asimétrico, que en realidad es un unicameralismo, porque el poder político va a estar concentrado en la Cámara de Diputados y Diputadas, y por lo tanto se debilitan los contrapesos. Eso deja la puerta abierta que el día de mañana tengamos líderes populistas que tengan mayoría en una sola de las cámaras y puedan hacer lo que quieran en el país. Y lo segundo es también la composición que va a tener esta Cámara, que va a ser más parecida a la Convención Constitucional que al Congreso que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque es una Cámara, es un sistema unicameral lleno de cuotas, lleno de escaños. Y eso es muy peligroso para la democracia, porque las sociedades necesitan un espacio de igualdad de todas las personas. Y ese espacio se da en la democracia, donde todas las personas valen lo mismo y donde no tenemos que fijarnos del grupo al cual pertenece la persona, sino que más bien el talento, el mérito y las capacidades de los candidatos. Y lo que hace la paridad, lo que hacen los escaños reservados es finalmente cambiar el concepto de democracia como lo conocemos por un concepto de cuoteocracia, donde importa más el grupo al cual pertenecen que las capacidades de los candidatos. Yo creo que la paridad, por ejemplo, y los escaños reservados siempre son vistos desde la perspectiva de los candidatos. Pero ¿qué pasa con los electores? Cuando uno le dice, usted no va a poder elegir 2 mujeres en un distrito o 2 hombres en un distrito, lo que está finalmente en juego es la dignidad de las personas, de los electores. Porque lo que le estamos diciendo es, como sus decisiones no son libres, ustedes no son libres de elegir a sus representantes, nosotros los políticos vamos a determinar la regla del juego y por lo tanto vamos a bajar a un candidato que ha sacado más votos y vamos a poner uno que ha sacado menos votos para equiparar la cancha. Eso es una falta de respeto a la dignidad de los electores. Pedro Muñoz. Sí, yo creo que hay que aterrizar un poco la discusión y no caricaturizarla. Los socialistas partimos de la siguiente tesis política al momento de la construcción del sistema político. Esta convención ha tomado definiciones gruesas respecto de un nuevo marco de convivencia. Estado regional, democracia paritaria, Estado social y democrático de derecho, plurinacionalidad, Estado ecológico, lo que implica una nueva relación entre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Ayer también se aprobaron normas respecto del rol económico del Estado, etc. Sí, dentro del informe de la Comisión de Medio Ambiente que vamos a estar comentando. Efectivamente. Ese nuevo marco de convivencia con un nuevo horizonte para la democracia requiere de un sistema político estable, que sea una base soportante de las transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales para poderles dar viabilidad. Nuestra crítica se basaba efectivamente en algunos aspectos que han salido en esta conversación y que mencionan los compañeros. Pero creemos que aquellas deficiencias fueron superadas. ¿Vamos a tener Senado? No, no vamos a tener Senado, pero Chile va a continuar teniendo un bicameralismo asimétrico en este caso. ¿Pero es efectivamente y un asimétrico? régimen presidencial. Sí, es un bicameralismo asimétrico e incongruente que dice relación con 2 aspectos distintos para ponderar el poder legislativo. Tenemos 2 cámaras, en este caso el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, que es muy importante para alinear el sistema político con el Estado regional. Que para hacer un paréntesis ahí, la Cámara de las Regiones se define, y yo lo estoy haciendo a grosso modo, obviamente hay detalle acá, los proyectos de ley de acuerdos regionales son los que tienen que pasar entonces por la Cámara de las Regiones, pero igualmente el Congreso de Diputadas y Diputadas tiene un
un qué decir, digamos, en el trámite legislativo, es bastante importante. Así es, efectivamente. Y este diseño quedó equilibrado. No va a ser lo mismo que tenemos, y yo entiendo que haya malestar de los defensores de la Constitución de 1980, porque se generó un sistema político sumamente excluyente, que dejaba a muchos actores fuera del sistema. Hoy día estamos generando un sistema político que ajusta bien los objetivos que debe cumplir todo sistema político. Representación, participación y gobernabilidad. Este último objetivo, el de la gobernabilidad, en los diseños previos efectivamente estaba un poco debilitado. Pero hoy día tenemos un régimen en forma, con un presidente a la cabeza, sin las figuras del vicepresidente, del primer ministro. Tenemos dos cámaras en una relación distinta, ya no son dos cámaras espejo, que van a tener las mismas atribuciones y por tanto van a relentecer la tramitación legislativa. Y tenemos también la integración de nuevos actores al sistema. Esta Cámara de las Regiones va a tener la misma cantidad de representantes por región, es decir, regiones como Aysén, Los Ríos, que represento, la Araucanía, van a tener la misma cantidad de representantes que Santiago. En esta Cámara, la otra, el Congreso de Diputados y Diputadas, va a continuar siendo proporcional en base a la población. Y la Cámara de las Regiones, y aquí me quiero centrar un poco, porque esto es equilibrado, porque participa de toda la reforma constitucional y no de algunas reformas constitucionales específicas como venían los diseños anteriores, porque participa de los nombramientos, porque tiene un campo mucho más amplio de materias, todas aquellas que irroguen directamente gastos al Estado, cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales, a los gobiernos regionales, por ejemplo, a las regiones autónomas, va a pasar por esta Cámara, va a tener obligaciones de rendición de cuentas también. Entonces, tenemos un diseño equilibrado y el presidente de la República, sea un Maduro que llegue el día de mañana al poder o sea un Bolsonaro, porque eso no lo podemos evitar, pero lo que hay que evitar es cuando lleguen los extremos al poder, que ese cuadro, ese marco del sistema político permita los equilibrios y permita los frenos y los contrapesos. Esa es la garantía que precisamente... Y esa garantía está asegurada. A ver, Eduardo Letón dice que esa garantía no está. Porque además la segunda Cámara participa también de la Cámara de las Regiones, participa de la acusación constitucional como jurado, es decir, no vamos a tener, se les cierra la cancha de juego a los presidentes que el día de mañana quieran pasarle máquina al sistema político. Para aprovechar el tiempo, y voy a pasar con Bessi, que también para ir cerrando ese punto, quería sumar yo otro tema que se genera una controversia y me interesa también plantearlo aquí en la mesa en las últimas horas, de hecho, con respecto a lo que fue la Comisión de Sistema Político y el informe. A grandes rasgos, un artículo que es rechazado vuelve a la comisión, que tiene que ser revisado, con respecto a lo que son el quórum de votación del Congreso de Diputados, con respecto a proyectos de ley de acuerdo regional de la Cámara de Regiones, pero que nuevamente es ingresado a través de la Comisión de Sistema de Justicia. Aquí hay una queja que tiene bastante fundamento desde Vamos por Chile, también desde algunos representantes de centro izquierda. Bessi, entender también qué pasa ahí. Muchos dicen acá se pasó gato por liebre y no se están cumpliendo las reglas del juego que finalmente ustedes como convencionales se aplicaron para este minuto de definición en el Pleno. A ver, yo creo que las indicaciones y los acuerdos pueden llegarse por muchas vías. El sistema de comisiones se establece para efectos prácticos, en realidad, y es porque no tenemos el tiempo suficiente para efectos de poder estar los 154 convencionales constituyentes discutiendo todos los temas. Entonces sería absurdo pensar que 154 personas estén discutiendo, por ejemplo, medio ambiente o justicia o sistema político. Pero aquí en lo práctico, para ser súper objetivo en la información, hay un artículo que es rechazado por el Pleno, pero que es reingresado a través de otra comisión. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que podría hacerse podría hacerse perfectamente si es necesario que algo tan importante tenga que volver. O sea, no creo que esté mal del todo ni bien del todo. Ojo, estoy siendo súper complaciente tal vez. Pero hay que buscar soluciones cuando los temas son demasiado importantes. Y si un tema es demasiado importante, reviste tal relevancia para un sector, tendrá que buscarse la forma. Ahora, si vuelve a perder en el Pleno, se pierde definitivamente. Y bueno, y de repente, en la vorágine del tiempo, porque solamente tenemos un año para discutir una nueva Constitución, a diferencia de la anterior, que fueron en 7, se tendrán que buscar las maneras. O sea, muchas veces no nos queda de otra. Ahora, un punto sobre la paridad. Sí. Para que la gente lo tenga súper claro en su casa, la paridad que se estableció para efectos de la nueva Constitución benefició
a los hombres, no a las mujeres. Y tenemos casos emblemáticos, como en ciertos distritos, en donde mujeres quedaron abajo por darle el cupo a los hombres. Entonces, hay que tener esas cosas claras, porque la paridad no es en desmedro de los votantes. Son pisos mínimos. Son pisos mínimos que son necesarios en una sociedad civilizada. Dejar escaños reservados para pueblos originarios o para personas de las disidencias o para personas con discapacidad son pisos mínimos civilizatorios. No es dejar en desmedro a las personas, a los votantes. Pero uno entendería que el sistema entonces de representación a través de escaños o paridad termina siendo imperfecto, dado el caso o uno u otro caso. Voy a poner el ¿no? siguiente ejemplo. Ya. En 1917 las mujeres inglesas obtienen el voto. Y así fue en los 60 para las mujeres chilenas. Cualquiera en esa época hubiese pensado que las mujeres estaban bien representadas por sus maridos o por sus tutores. Claro. Y hoy día obtenemos el voto y tenemos escaños de poder. Entonces, volver a esos discursos para las mujeres, y sobre todo para las mujeres feministas, es anacrónico y es machista. Y lo quiero decir con todas sus letras. A lo mejor estoy siendo un poco ruda con mis comentarios, pero creo que en esta época, en donde las mujeres estamos no solamente capacitadas para ser madres, cuidadoras, esposas, sino que también estamos capacitadas para ser profesionales, tener altos escaños de poder y estar en los directores de las empresas, nivelar hacia arriba siempre es bueno. Como un punto de inicio, podríamos decir esto. No es solamente un punto de inicio, es un piso mínimo. Tenemos un piso tremendo mínimo, perfecto. un techo de concreto, no de Que cristal. son muy distintos los conceptos, así que muy Así bueno el es. punto ese. Eduardo Cretón. No, yo primero hacerme cargo de un par de cosas que dijo Pedro, cuando señala que defender el Senado, defender la Constitución del 80, yo creo que es un error garrafal. El Senado existe en nuestro país desde 1812. No, yo no dije Es parte de nuestra tradición republicana y nosotros acá no hacemos una defensa corporativa de la Constitución del 80 porque sería absurdo por lo demás. La Constitución del 80 perdió el plebiscito de entrada y eso es algo que la gente lo tiene que tener muy claro. La pregunta que se va a hacer el 4 de septiembre no es sobre la Constitución del 80, ni Pinochet, ni nada de eso. La pregunta que se hace el 4 de septiembre tiene que ver con el trabajo de esta Convención Constitucional. O sea, de la propuesta de nueva constitución. De la propuesta de nueva Ya. constitución que nos va a llegar. Y ahí evidentemente que hay problemas. Hay problemas desde el punto de vista del diseño institucional. Yo discrepo con Pedro de que esto sea un buen diseño institucional porque efectivamente deja la puerta abierta a que el día de mañana llegue un Bolsonaro o llegue un Nicolás Maduro y no tengamos esos contrapesos. Porque si es que tiene el poder, la mayoría simple en la Cámara de Diputados va a poder hacer lo que quiera, ya que la Cámara de las Regiones participa de muy pocos temas. Es acotada la participación de la Cámara de las Regiones y por lo tanto yo sostengo que acá hay un unicameralismo. Con respecto a la paridad, efectivamente afectó más a los hombres que a las mujeres. Afectó más a las mujeres que a los hombres, perdón, en la Convención Constitucional. Pero el problema no tiene que ver con el sexo, el problema tiene que ver con si es que vamos a generar un espacio de igualdad total para todas las personas, que yo creo que es la democracia. Cuando uno elige, cuando los electores van a votar por alguien, votan por las capacidades del candidato, independiente de si es hombre, mujer, si pertenece o no a un pueblo originario. Por lo tanto, yo creo que cómo se construye hoy día esa Cámara, esa Cámara de Diputados y Diputadas, va a ser más parecido a la Convención Constitucional que a lo que tenemos hoy día. Y yo me permito decir esto con responsabilidad. Creo que la Convención Constitucional es uno de los órganos menos democráticos que hemos tenido en el país, por las distorsiones que se produjeron. Pedro, para ir cerrando, que también nos quedan algunos minutos, me interesa ir con el tema medio ambiente, que fue parte de la última votación, y que Bessi es muy interesada en eso, para cerrar este punto que estaba comentando ¿Sí? Eduardo y Bessi. Sí, no, yo discrepo. Un par de puntos específicos. No hay ningún experto hoy día estudioso de los sistemas políticos que sostenga que esto es un unicameralismo. Eso me parece Pero eso tenía muchos expertos. poco honesto. No, en este diseño no. ¿Sí? Y de hecho, cuando los mayoría de los debates profesores de Derecho públicos son Constitucional. agitados, significa que hay que ponerle mucha atención. Pero yo vi que disminuyó la crítica considerablemente luego de este último acuerdo. Cuando las cuestiones ya salen del debate, significa que estos diseños le pueden agradar a uno o a otro, pero una crítica ponderada, racional, no en ningún caso llega a la conclusión de que esto es unicameralismo. Segundo, la composición de este Congreso, de este nuevo Poder Legislativo, no va a ser como la Convención Constitucional. No. Hay aspectos que se parecen. La paridad, bienvenida. Los escaños un mínimo democrático, escaños reservados. Pero si vamos por paridad de escaños reservados es bastante parecido. Y es escaños reservados tónica, para disidencia. Y hay varios convencionales que han dicho que... habitan los detalles. Sí, no, que quiero ir al punto. Hay muchos convencionales constituyentes que han dicho que como fue elegida la Convención Constitucional es, voy a aprovechar el concepto, el piso mínimo de lo que se tiene que hacer para adelante en democracia. Pero el diablo habita en los detalles. Vamos. No va a haber listas de independientes.
Claro, uno de los temas que parece también, sí. relevante. Que también hubo discusión ahí, Un elemento diferenciador. que se buscaba- Es un elemento diferenciador. Que finalmente la crítica iba a no Sí, fortalecer la institucionalidad de los sistemas de partidos políticos Pero- a Y través combatir la También fragmentación. se van Eso, a Eso, la hay un problema fragmentación. de fragmentación. Entonces, paridad, por supuesto, y no solamente en el Congreso. Se aprobó todos una los norma en espacios. todos los órganos Si me y deja- escaños si me reservados. deja Chile hacer- no es el Cerrando eso para ir con Eduardo. Y Chile no es el primer país del mundo que tiene Tiene escaños paridad. reservados, Pero pero ningún sí país hay... tiene la magnitud que tenemos nosotros. Pero no me han contestado, no va a haber listas de independientes. Si hay una Eso- cuestión eso que diferencia evidentemente que es positivo. estructuralmente a la convención de este diseño y sistema político es que no va a tener listas de independientes. Y eso genera una diferencia estructural para la deliberación política, la fragmentación hay que seguir combatiéndola. Por supuesto, nosotros presentamos como colectivo socialista con INC, también en algunos casos coincidiendo con el Partido Comunista, con el Frente Amplio en otros casos, también con la derecha teníamos coincidencia en medidas que combatieran la fragmentación. No se aprobaron, pero tampoco se aprobaron las listas de independientes. Sí, Para cerrar solo el un punto y seguir con los temas. Solo un punto para poder avanzar en el debate. Hay que entender que la paridad de los escaños reservados que se aprobaron no solamente es para el Congreso de Diputadas y Diputadas, es también para los tribunales de justicia. Entonces, la pregunta que cabe hacerse acá es, si tú me dices, hay un tribunal de juicio oral en lo penal donde hay 3 jueces y están ahí por ser mapuche, pero están por sus capacidades y no por ser mapuche, me Pero parece eso no tiene nada que ver fantástico. con la Pero eso no... paridad. Pero con los escaños reservados No, sí, con como escaños se aprobó, reservados, como se aprobó la norma, sí, escaños entonces. reservados. No hay Acá, escaños reservados. Pero acá escaños sí- reservados en los sistemas de justicia no No hay. hay. ¿Eso es lo que dice el artículo 2? No hay. No Sí, hay escaños reservados en el sistema de justicia. Es lo que dice el artículo 2, y si es que no hay escaños No, reservados... no hay. Bueno, habría que buscar el artículo Invitemos y a leerlo, los ¿ah? lectores que vean el artículo 2, se aprobó eso. Y eso es lo Escaños reservados en el sistema de eso es justicia. lo dramático, No porque hay no escaños solamente hay... reservados en el sistema de Es lo que dice el artículo 2. No, no está. Mientras se busca, porque es bueno ir al artículo en ese sentido, quiero en unos minutos ir a lo que fue la votación del informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. ¿Cuál es también la expectativa? Se cambiaron varias cosas, varios temas, pero de todas maneras el agua y también lo que son los recursos naturales pasan a una Agencia Nacional del Agua, por ejemplo, y también los recursos naturales a menester y potestad del Estado. Se cambia con respecto al primer informe, que de hecho fue bien, no quiero decir polémico, pero bien discutido con respecto a cómo entró y finalmente cómo se discutió. Bueno, en realidad yo creo que el rechazo del primer informe responde también a un tema de que habían deficiencias en el primer informe y uno ahí también tiene que tener una autocrítica fuerte. Lo que pasó ayer fue que hubo un acuerdo de muchas fuerzas políticas en donde nos sentamos a conversar, de hecho Pedro estuvo él también en las negociaciones, y llegamos con un mejor informe. Evidentemente nosotros sabíamos como comisión que algunas cosas de ese informe se iban a caer porque necesitábamos mayor conversación, y estamos en eso, pero lo importante y relevante de este informe es que efectivamente todo lo que tenía que ver, o la gran mayoría de lo que tenía que ver con aguas, se aprueba, soberanía alimentaria también, y la nacionalización del cobre, el artículo 22 también se aprobó. Hay otras conversaciones que tenemos que tener a propósito también de minería, que son bastante relevantes para todo lo que tiene que ver con infraestructura crítica de minería. ¿Pero se rechaza o aprueba lo que fuera en algún punto también discutido, la nacionalización de toda la minería? Con lo que puede Bueno, conllevar es en el- términos del futuro, ¿cómo se puede implementar eso? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener también como norma base lo que pasa en el año 71 con la nacionalización del cobre, que es una norma que, por cierto, ni siquiera la dictadura se atreve a tocar. Está reflejada en articulados de la Constitución de 1980. Después del articulado de 1980 se establece el sistema de concesiones, etcétera. Pero lo que nosotros hicimos fue tomar la norma del 71 y llevarla al texto constitucional, obviamente mejorada. Eso fue un acuerdo de muchas fuerzas políticas de centroizquierda y de izquierda. Creemos que es lo necesario para Chile y es lo que Chile espera, porque necesitamos, por cierto, financiar derechos sociales, etcétera. Ahora, pero para ir cerrando, hay creo que una duda que también se da en ese sentido. ¿Esa nacionalización termina llevando a la expropiación de lo que son yacimientos, por ejemplo, en manos de privados? ¿Y cómo se aborda esto? Porque si hablamos, Esa y es si me una pongo conversación que debemos un cálculo en la cabeza, el Estado no tiene la capacidad monetaria para finalmente pagar el precio justo como está considerado en esto. Bueno, esa es una de las discusiones que nosotros tenemos que tener dentro de los siguientes días. Me queda un minutito, nos alargamos un poquito. Eduardo, y luego... Sí, acá está el artículo 2 aprobado. El Estado reconoce y promueve en la sociedad que las mujeres, hombres, diversidad, disidencia sexogenérica participen en condición de igualdad sustantiva y reconociendo su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático. Es un principio y condición mínima para el ejercicio. Luego señala,
todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales, el Tribunal Constitucional y los órganos superiores y directivos de la administración, así como los directorios de empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. ¿Tribunales de justicia ahí? Todos los órganos colegiados del Estado. eso, O sea, es que el problema de esta convención, perdón, el problema de esta convención, pero Pero un tú órgano dijiste escaños colegiado reservados a los tribunales de para justicia tribunales y de estás leyendo una justicia. norma sobre paridad, Ya. Eduardo. Pero te cuento dice- algo, no hay ninguna norma Más en el que borrador no. de nueva constitución que establezca una regla de escaños reservados a los tribunales de justicia. Tú diste un ejemplo concreto, Asimismo- hablaste de Es los más, tribunales penales. Asimismo, Mira, el Es Estado más, adoptará porque medidas es para falso lo que tú representación, estás diversidad y afirmando. disidencias de En género la a través del Constitución Absolutamente falso. 1980 hay un apartado Y me gustaría específico aclarar, para tribunales de sí, justicia. Vamos de para inmediato. terminar, Sí. para terminar, es falso lo que tú estás Estoy señalando. diciendo. La norma que leíste sobre paridad, bienvenida a la paridad, es una innovación tremenda en el mundo, pero tú estás hablando de escaños reservados y diste un ejemplo de los tribunales penales, además que ven las materias más graves para una Penales. sociedad. Y si me permites terminar, te voy a aclarar algo. Solamente habrá escaños reservados en el Consejo de la Justicia, 2 de 17, que es el órgano que va a... No solo en el Consejo de la Justicia, en la Cámara de Diputados a también. participar y va a determinar los Que nombramientos tiene de que los tribunales de ver justicia. la Pero eso es Cámara absolutamente de Diputados distinto. con un tribunal colegiado. A ver, como decimos en derecho, hay que distinguir. Hagamos, por favor, la distinción. Tribunal penal, 3 jueces que administran justicia, conocen, juzgan y hacen ejecutar los juzgados. Ahora, en materias, déjame mira, terminar, por favor. para cerrar ahí. En materias Vamos. penales, de crímenes, delitos y simples delitos. ¿Ya? Crímenes. Crímenes, cuando me refiero a crímenes, son penas de delitos, penas calificadas, etcétera. Usted me está hablando de una cuestión que no tiene nada que ver con la otra. Entonces, perdóneme, yo fuera profesor de Derecho Penal, mijito lindo, lo repruebo, pero de una pura pasada. ¿Por qué le digo esto? Porque usted me está desinformando a la gente. Me queda un minuto. Por favor, Bessie. seamos responsables. Me queda un minuto para cerrar el programa, Eduardo. primero, esto hay que armonizarlo con todas las normas de plurinacionalidad que se han incorporado al Pero esta borrador. Y armonización, segundo, perfecto, te felicito, te traigo un diploma. Segundo, lo que hay que entender es que la lógica que hay detrás de la paridad es la misma lógica que hay de los escaños reservados, que en el fondo es que hayan cuotas de poder por el grupo al cual uno pertenece y eso es algo que le hace mal a la democracia. Y por último, daría lo mismo si es que estuvieran los tribunales, porque con la norma aprobada de sistemas de justicia, lo que se ha aprobado es aún peor, porque ni siquiera van a haber tribunales con escaños reservados si es que ese fuera el caso, y rectifico, pero lo que tenemos aprobado sí es que hay sistemas de justicia distintos y que usted, chileno común y corriente, lo van a juzgar de una forma distinta a un mapuche por tribunales. Me quedan 20 distintos. segundos para Y cerrar, eso Pedro ya Muñoz. está Perfecto. aprobado. Lo que pasa con esta convención... Me quedan es que 20 segundos, siempre Pedro Muñoz. se Muchas aprueba- gracias. se aprueba- Yo se aprueban agradezco cosas que distintas. reconozcas que la información que vertiste en un canal de televisión abierta que está Bueno. siendo visto por cientos de miles de personas es falso. Sentemos Pedro, eso, agradezco. Y Pedro, termino con esto. Pedro, te Así pido como que también tengas- ha sido falso te pido que tengas lo la que han misma instalado rigurosidad, sobre el Banco Central Autónomo. La misma tengas- presidenta que del Banco tengas- Central que tengas- salió a desmentir que tengas- aquella Pedro, cuestión de la perfecto. coordinación con el Oye, gobierno, porque eso está en la yo te actual invito- ¿Cómo así ley. mentir? yo te Yo invito- la propiedad. yo te No se te invito, enten- Pedro, no- yo te no se invito, te- A ver, Pedro. entendemos Pedro, los puntos, Sí. pero me tengo Pedro, que ir. muy Sí, cortito. perfecto, Yo invito pero a Pedro, también como muy cortito. la Yo invito a expropiación Pedro a y que tenga justo esa misma rigurosidad con el vicepresidente de la convención, que ha tenido que desmentir toda la semana información falsa, y con las cuentas oficiales de la convención Son cosas constitucional, distintas. donde se están ocupando recursos Que la mesa públicos se para haga hacer cargo campaña de los por el problemas de la apruebo. convención. Bueno, que la mesa Cargo renuncie. de Si lo quiere que ser dice. vocero de la Lo apruebo, que, que renuncie. lo que sí estoy seguro es que se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Bessie, Eduardo, también Pedro, por estar aquí en el país que queremos. Gracias. Que estés muy bien, ¿ah? Que No se le va a tenga... expropiar la casa a todo el mundo No, y mentira, toda la no le va a cosa. expropiar nada a Revisemos nadie. la Se le va a pagar el Constitución presupuesto alemana, que definen los revisemos la constitución española, Sí. la italiana, la francesa. Hacemos una pausa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una pausa al regreso, como siempre. ¿Cómo está quedando la propuesta de nueva constitución? Y nuestro panel de abogados constitucionalistas que bajan la información cómo se está desarrollando esta propuesta de nueva Carta Magna. Al regreso aquí en El País que Queremos. Regresamos al país que queremos y como todas las semanas revisamos cómo está quedando la propuesta de nueva constitución que iremos a votar en el plebiscito del 4 de septiembre. Hoy las normas que emanan de la Comisión de Sistemas de Conocimiento. De inmediato saludamos a nuestros expertos constitucionalistas para ir bajando esta información. Estamos con Marisol Peña, abogada constitucionalista académica de la Universidad del Desarrollo. Marisol, como todas las semanas, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola Nicolás, muchas gracias. ¿Cómo estás, Tomás?
y Tomás Jordán, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Tomás, un placer como siempre, bienvenido. Hola Nicolás, hola Marisol, un gusto como siempre. Vamos con la primera norma que ya está en la propuesta de nueva Constitución, esto emanado de la Comisión de Sistemas de Conocimiento y es bien relevante, tiene que ver con los derechos culturales. ¿Qué es lo que dice esta propuesta? La Constitución asegura a todas las personas y comunidades el derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. Marisol, ¿cómo podemos también entender esto de los derechos culturales? Como varias veces lo hemos dicho anteriormente, hay varios derechos que estamos explicando y analizando que son una explicitación de ciertos principios constitucionales. Y en este caso se trata del principio de la interculturalidad. La propuesta de nueva Constitución viene asumiendo que Chile está integrado por culturas diversas, por formas de vida, incluso en alguna norma también habla de cosmovisiones distintas, y la idea es que cada una de ellas tenga pleno derecho a expresarse auténticamente dentro de la sociedad, con respeto y, para cerrar, en una convivencia, diría yo, de sano pluralismo. Sí, en la misma línea, el acceso a la cultura y a las artes que está la norma nos fija dos elementos. Uno, que es una facultad o derecho que tenemos las personas para acceder a estas distintas formas de entender la vida, visiones, costumbres, tradiciones que conforman la cultura de un pueblo, es decir, la forma de vida de él. Y dos, cuáles van a ser los roles también, yo creo que esa es la contracara del derecho del Estado de permitir el acceso a esas distintas formas de cultura. Y ahí se puede desligar, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, hay un rol que tiene el Estado en los medios de comunicación, claro, que establece el borrador de nueva Constitución. Debe velar el Estado por la libertad de expresión y porque estén estas expresiones culturales contenidas y se puede acceder, ¿no? Sí, al menos el Estado debe garantizar ese pluralismo de que exista, y también hay una línea que tiene que ver con la educación cívica, con la educación hacia la cultura, con el acceso al arte, al conocimiento, y ahí también tiene un rol por la línea de educación y también por ejemplo, el rol que cumple a lo mejor una televisión pública futura. Claro. ¿Cómo se garantiza eso? Agreguemos tal vez, Sí, porque si no nos retarían los artistas, que un el segundo. arte es una expresión de la belleza. Y hablemos de los artistas, justamente en el artículo que ya está en la propuesta de nueva Constitución, muy ligado a esto, derechos de autor. Ampliamente discutido también en algún minuto. La Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas, artísticas, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por el tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del autor. Resguardar entonces, Marisol, uno entiende los derechos de autor, pero ojo con este punto de lo patrimonial también. Sí, lo que sucede es que genéricamente se habla de la propiedad intelectual para resguardar todos aquellos derechos que tienen que ver con la expresión de la intelectualidad. Por lo tanto, cuando escribimos un libro, un poema o cuando desarrollamos una obra de arte. La novedad respecto de la actual Constitución, que aquí se agrega también la expresión científica. Y eso no es menor porque desaparece en la propuesta de nueva Constitución la protección de la propiedad industrial, que tiene que ver con el desarrollo del país, está muy ligado, porque protege lo que se llaman los modelos tecnológicos, industriales, las patentes de invención. Lo que actualmente se vela a través de las patentes o el patentar una obra industrial o productiva, ¿no? O aunque no esté patentado, Ya. porque ha habido robos industriales, de secretos industriales, precisamente antes de que el invento haya alcanzado a estar patentado. Sí, y ahí la norma nos fija el derecho de autor, es decir, el vínculo que hay entre la persona que crea, que inventa, con su creación propiamente tal. Y ahí se derivan dos elementos, que son los derechos morales, que es la ligazón que le permite reconocer que él es el autor o autora, poder modificarlo, poder permitir que se use ella, por ejemplo, una obra de teatro que se va a transmitir transforma en teleserie, por decirlo de alguna manera, eso requiere una autorización. Y dos, que tiene que ver con los derechos patrimoniales, aprovechar económicamente el resultado de su creación. Y eso también es un derecho propio, que es parte del núcleo esencial del derecho de autor. Vamos con otro derecho que se consigna, que se consagra en esta propuesta de nueva Constitución desde la Comisión de Sistemas de Conocimiento y tiene que ver con el derecho al ocio, un concepto que muchos podrían ver el ocio. Vamos a analizarlo. Es bien cortito, pero dice mucho y nos atañe a todos. Todas las personas tienen derecho al descanso, al ocio y a disfrutar del tiempo libre. Marisol. Yo aquí diferenciaría, fuera de
puntualizar primero que nada que este es un derecho nuevo. Yo no conozco un precedente en una constitución del mundo que garantice el derecho al ocio. Es distinto al derecho al descanso. Ya. Ojo, se descansa... Que eso es ligado en términos laborales, ¿no? Sí, y se descansa en el fondo cuando se realiza una actividad distinta que de alguna manera nos libera del peso de lo que realizamos regularmente. En cambio, el ocio significa lisa y llanamente no hacer nada. Entonces, yo por ahora me limitaría a marcar la diferencia novedosa, ciertamente, en la tradición del constitucionalismo chileno entre estos dos derechos. E inédito en términos de derecho comparado de otras constituciones. Así es. En materia constitucional es inédita. Ahora bien, siempre se ha ligado el derecho al ocio a esta vinculación del derecho al descanso porque se regula o se vincula con materia laboral. Es decir, cómo tú dentro de la jornada de trabajo puedes descansar, puedes realizar actividades que te desconecten, por decirlo de alguna. Esto está establecido, perdón, en el Código del Trabajo, ¿no? Como ocio, entiendo que no, pero descanso, como descanso. Sí, es como descanso, Claro, sí, claro, que es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. Aquí se va más allá del tema laboral propiamente tal, digamos, es amplio. Es amplio porque abarca una actividad de desconexión, pero además que se tiene que garantizar desde el mundo laboral. Y yo lo ligaría necesariamente, que seguramente se va a discutir, con el derecho a los cuidados. Es decir, cómo dentro de tu estructura o tu marco laboral tienes que equilibrar distintos bienes. Una cosa es trabajar, una jornada, las vacaciones, por otro lado es la desconexión y por otro lado es cómo eso se enmarca dentro de ciertos cuidados de las trabajadoras y trabajadoras. Aquí hay un punto bien relevante y un área muy del mundo en que vivimos que tiene que ver con los derechos digitales. También hay ciertos artículos que ya están en la propuesta de nueva Constitución que pasamos a revisar, esto desde el informe y el trabajo de la Comisión de Sistemas de Conocimiento. El derecho a la conectividad digital. Todas las personas, individual, ojo, y colectivamente, tienen derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, con pleno respeto de los derechos y garantías que establece esta Constitución y las leyes. Marisol, ¿aquí hay una novedad también con respecto a la Constitución actual o no? No cabe duda. Yo creo que esta es una de las materias en que, en forma justa y objetiva, hay que decir que coloca la propuesta de nueva Constitución en la era globalizada, que se caracteriza por una mayor interdependencia, una mayor conectividad. ¿Para qué decir con lo que vivimos la pandemia, con lo telemático? Iba a decir eso. Ya. Iba a decir eso porque lo que vimos durante la pandemia, por ejemplo, es que muchas familias de escasos recursos no podían optar a una adecuada conectividad. Sí. Tenían 3 hijos y uno de ellos estaba con un celular y captaba la débil señal, mientras los otros 2 no podían seguir regularmente sus clases por falta de conectividad. No tengo claro cómo la ley podría asegurar esto efectivamente, pero por cierto es hoy día una necesidad del mundo globalizado en que nos movemos. De hecho, recuerdo yo como antecedente que justamente para la pandemia, para el trabajo telemático, se tuvo que actualizar la norma referida a eso, en términos de que el empleador tenía que entregar, por ejemplo, los medios digitales para poder ejercer ese trabajo digital, ¿no? Totalmente, y ahí nos mostró lo atrasado que estábamos y la necesidad de adecuar nuestra vía a este mundo digital. Y ahí, como todo derecho, tiene un correlato en que seguramente el legislador va a tener que establecer la herramienta o instrumento y obligar a alguna entidad estatal seguramente a permitir el acceso a la conectividad. ¿Esto para fiscalizar y regular? Para fiscalizar, para regular, y proveer. Para proveer seguramente, porque no solamente es una cuestión social, también es geográfica. La mala distribución de la conectividad también, si uno sale de Santiago, de las zonas más urbanas, desaparece la señal, por ejemplo. Y eso ya nos pone o nos sitúa en un desafío que vamos muy atrasados, pero que sabemos que tenemos que lograrlo porque la pandemia nos dijo, ojo, aquí hay algo que hay que actualizar. Y eso está íntimamente conectado con las brechas. Justamente el artículo que viene, que ya está en la propuesta de nueva Constitución, se refiere a eso, lo adelantaba Marisol y también Tomás. Superar las brechas de acceso. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras. Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber, así como su participación y la de otros actores en la materia. Se aborda justamente la realidad en que algunos pueden acceder a medios tecnológicos o al mundo digital y otros no. Bueno, qué duda cabe que las brechas de acceso
algunos lo llaman parte de los gaps de la globalización, es lo que marca la diferencia entre un país subdesarrollado y un país desarrollado. Lo importante en esta materia es que a mí me parece, y Tomás lo ha dicho varias veces en programas anteriores, nuevamente esto es una manifestación del propósito de tratar de lograr una igualdad sustantiva. Porque actualmente podríamos decir que la norma del artículo 19, número 2, inciso segundo, que prohíbe a la ley y autoridad alguna establecer diferencias arbitrarias, supondría que hay que remover cualquier obstáculo en esta materia. Pero parece no ser suficiente, porque en términos de amplitud, esta es una de las materias, la materia digital, en que los beneficios han significado simplemente que no se llegue a todo y que existan brechas objetivas y reales. Sí, eso es muy relevante lo que dice Marisol, porque al final del día hay una situación de desigualdad, en este caso, de acceso a la tecnología, al mundo digital, y se le impone, en este caso al Estado, corregir esa desigualdad. Y por lo tanto, para poder convivir en el mundo globalizado, en un mundo que además la información es instantánea, pone a las personas en distinta posición y por lo tanto hay que corregir esa situación, y eso es lo que acortar la brecha significa básicamente. Lo bueno es que con otros actores. Por lo tanto, los particulares entendemos que van a poder tener una participación significativa. Y son clave, yo creo, porque no solamente tiene que ver con el trabajo, en el mundo de la educación. Tú, al momento de reducir la brecha, generas mayor igualdad entre las personas y, por lo tanto, en el mundo educativo o en el mundo laboral se produce una dinámica distinta. Estamos hablando del derecho al mundo digital, estamos hablando también de ir reduciendo, ojalá eliminando las brechas. Y aquí hay un tema súper importante, la seguridad informática, el derecho a la seguridad informática, que también está en la propuesta de nueva Constitución. Todas las personas, individual y colectivamente, se hace hincapié en individual y colectivamente nuevamente, tienen el derecho a la protección y promoción de la seguridad informática. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas idóneas y necesarias que garanticen la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los sistemas informáticos que administran. Clave, porque finalmente tener este mundo digital, acceder, promocionarlo, pero sin seguridad, por ejemplo, de los datos personales, que ahí también hemos estado bastante atrasados porque ha ido muy rápido también, ¿no? ¿Quién no ha visto, Nicolás, Tomás, ¿verdad? Una película con algún hacker famoso que entra a los sistemas del Pentágono? En fin, esto ha sido un motivo incluso... Y que antiguamente los contrataban porque en las películas trataban de eso. Exactamente, pero de expresiones de desarrollo tecnológico de esta naturaleza. A mí me parece que detrás del derecho a la seguridad informática está un bien jurídico que es la protección de la privacidad y específicamente de los datos personales, porque lo que se ha demostrado con el manejo de los grandes bancos de datos es que muchas veces es imposible o ha sido imposible evitar el hackeo. Sí. Por lo tanto, esta norma podría haber sido innecesaria en la Constitución si ya tenemos garantizada la protección de los datos personales. Pero lo que sí parece interesante es el deber que se impone al Estado, pero también a los particulares. No nos olvidemos que hay parte importantísima de nuestro país, como es los empresarios del retail, que manejan importantes bancos de datos, claro, que pueden aportar mucho en esta materia sobre seguridad informática. Sí, yo ahí haría una distinción muy rápida entre seguridad informática y seguridad de la información, en el sentido de que los dispositivos, las aplicaciones, o sea, un celular es un dispositivo, las aplicaciones que nosotros tenemos en el celular necesitan protección, es decir, por ejemplo, que no hayan virus, que no hayan lo que se llaman troyanos, por lo tanto necesita eso un sistema de seguridad. Y junto con ello, lo que dice Marisol de la información que en ella está aquí, básicamente, y la más delicada y sensible son nuestros datos personales. Por lo tanto, al proteger el sistema, también protege los datos y viceversa. Tienen que haber políticas pública y el privado también se tienen que hacer cargo de proteger esos datos que son datos sensibles, datos personales, que permiten identificar a las personas. Y eso es una clave en una sociedad en que esos datos muchas veces valen dinero. Vamos a seguir conversando con Marisol, con Tomás en el próximo bloque, pero antes recordarles, antes de la pausa, que toda la información, todo lo que estamos conversando, muchísima información que se va desarrollando desde la Convención Constitucional, la pueden seguir a través del QR o también en nuestro portal 24horas.cl con la aplicación El Camino de las Propuestas Constitucionales. Hacemos una breve pausa, ya regresamos, hablamos del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, muy interesante, al regreso. Vamos. Bien, regresamos al País que Queremos y estamos revisando con nuestro panel
lo que son las discusiones de los informes, la comisión, y uno que ha estado bien interesante, la Comisión de Sistemas de Justicia. Hay artículos que ya pasaron a la propuesta de nueva Constitución y otros que han regresado. Vamos con nuestro panel, presentamos de inmediato a quien nos acompaña, Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales. Javier, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Marisol Peña y Tomás Jordán, por supuesto, que nos acompañan también acá. Javier, comienzo contigo y hay varios puntos y en el tiempo que tenemos quiero comenzar con más de 40 años del Tribunal Constitucional, que si se aprueba la nueva Constitución, primero ya no se llamaría Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿deja de existir este órgano? Estamos hablando del Consejo Constitucional, que ya está planteado en la propuesta. Corte, de hecho se llama Corte Constitucional. Corte. Y yo diría que es una cosa nominal. Francamente, no hay nada en la literatura que sostenga que para llamarse Tribunal Constitucional o Corte, un órgano de esa naturaleza tenga que tener tales y cuales atribuciones. En el mundo contemporáneo hay muchas atribuciones que tienen algunas cortes constitucionales o tribunales que son sinónimos para efectos de la literatura y otras que no. Por ejemplo, el Consejo Constitucional francés, que es una corte constitucional, tiene muy famosamente un control preventivo. Y por otro lado, hay en general países que tienen justicia constitucional sin tener siquiera tribunales especializados. Tiene un órgano propiamente tal. O sea, tienen un órgano al interior de la Corte Suprema, en el caso de Costa Rica, o Uruguay, que tiene la Corte Suprema. Y siempre menciono Uruguay y Costa Rica porque es bueno recordarlo. Se ha dicho en Chile que sin justicia constitucional especializada, sin tribunales o cortes, no habría un Estado constitucional de derecho. Y la paradoja es que para todos los estándares mundiales, estoy pensando en Rule of Law Index, Freedom House, Costa Rica y Uruguay son los países más libres de América Latina. Sí. Y tienen una justicia constitucional pero alojada en la Corte Suprema. Marisol Peña, aquí toca de lleno a tu persona, integrante del Tribunal Constitucional. Ex, a esta altura soy ex en la mayoría de las cosas. Es nuestra jueza. Nuestra jueza aquí el panel también. ¿Cómo se toma esto, el terminar con 43 años, si no me equivoco, de historia del Tribunal Constitucional? Funcionamiento más bien, porque el órgano cambia. Vamos a estar hablando también de atribuciones que vuelven a la comisión, que eso es un tema. Se crea el órgano, pero vuelven las atribuciones. Bueno, yo primero que nada quisiera coincidir absolutamente con lo que dice Javier. La nomenclatura aquí no importa, los abogados decimos, no importa cómo las cosas se nominen, sino que realmente lo que son en esencia. Y efectivamente esta nueva Corte Constitucional es la expresión de una justicia constitucional especializada, que como tú recordaste en la introducción, se crea en Chile a partir de la reforma constitucional del año 70, básicamente con la intención de contar con un árbitro del más alto nivel, independiente y especializado, que pudiera dirimir las diferencias que se suscitaban entre el Ejecutivo y el Legislativo en la tramitación de leyes y reformas constitucionales que la ciudadanía necesitaba y donde no se había podido llegar a acuerdos políticos. Entonces, yo, respecto a lo que decía Javier, soy en lo particular muy admiradora de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, pero creo que cada cada país tiene una historia. Y la historia que está detrás de la creación del Tribunal Constitucional creo que ha significado que en la propuesta de nueva Constitución, y es una buena noticia, se haya mantenido la idea de una justicia constitucional de esta naturaleza, que ciertamente ya no se va a llamar tribunal, sino que Corte Constitucional. Como, entre paréntesis, ocurrió en Ecuador, antes de la Constitución del 2008 de Montecristi, se llamaba Tribunal Constitucional, y después, como se llama actualmente, es la Corte Constitucional del Ecuador. Tomás, está el órgano, cambia de nombre, llegamos a la conclusión de que pera, manzana, no importa, lo importante es que tenga este rol de garantizar que se cumpla la Constitución, pero sin funciones. Y esto ha ido pasando también, y es un poco lo que la ciudadanía nota en algunos informes de las comisiones donde se crea un órgano nuevo o se cambia la estructura original, digamos, del órgano, pero las funciones todavía no están
o atribuciones, porque finalmente vuelven a la comisión. Sí, ahí hay una dinámica que se dio en las últimas votaciones, que era aprobar el órgano, que se viene dando hasta semana, lo comentábamos antes del programa, incluso con la Cámara de las Regiones, que solo se aprobó la estructura y se dejó la discusión más fina para una segunda discusión. Con los órganos constitucionales también, porque tampoco había tanto acuerdo en dos cuestiones. Una, en la forma en que se iban a componer entre consejos y individuales, que ahí hay una disputa entre los expertos y también los convencionales de cuál es la mejor fórmula para un órgano. En el caso de la Corte Constitucional es clara que es colegiado y por lo tanto de eso no hay duda. También está más o menos clara sus funciones, que es velar por la constitucionalidad de la ley y resolver contiendas de competencia entre las entidades autónomas. Pero en los otros órganos constitucionales creados, se dejó esta segunda vuelta, esta segunda negociación, el detalle más fino de cuál es su objeto, por ejemplo, con el Banco Central, cuál es su finalidad y cómo se va a integrar y de manera cómo se van a regular sus funciones. Se genera la estructura, pero las atribuciones y funciones finalmente quedan para después. Y voy a pasar de inmediato con Javier, pero siguiendo ese punto, recordando también que el tema del Tribunal Constitucional antes del plebiscito, bastante antes, especialmente del mundo político, era altamente discutido. Tercera Cámara, la obstrucción para cambios, y justamente iba el tema de las atribuciones, también desde el nombramiento de los integrantes. ¿Cómo lo ves tú con lo que hasta el minuto se ve, por lo menos, en la discusión? Sí, yo creo que ha sido una sabia decisión de partida porque había un problema. Y la convención se hace cargo de ese problema, que tiene que ver incluso con su nomenclatura y después con la forma en que tiene sus funciones. Uno, hace bien porque no cambia su naturaleza, que llamarlo de tribunal a corte, perfecto. Permite situarnos en un nuevo ciclo. Dos, claramente aquí hay una distinción entre cuando la ley entra en vigencia y cuando la ley se tramita ante el Congreso o Poder Legislativo que vamos a tener. La gran discusión tenía que ver cómo el Tribunal Constitucional intervenía en el proceso legislativo a través de ese control preventivo que decía Javier del modelo francés. Claro. Pareciera ser que ahora no va a haber control preventivo, por lo tanto vamos a sacar, por decirlo así, o extraer al Tribunal o a la Corte de esta disputa legislativa. Y eso le hace bien al tribunal, a mi juicio, porque lo permite situarlo en un órgano eminentemente de jurisdicción constitucional, muy especializado, muy técnico, y no estar sometido a los avatares de la política. Hablemos un poquito, Javier, ahora de otro punto que ha sido abordado en la Comisión del Sistema de Justicia, que es, aquí tengo el nombre, la creación del Consejo Superior del Ministerio Público. A ver, en algún minuto se hablaba de la posibilidad de que ya no existiera la figura del fiscal nacional, que con la reforma procesal penal se crea el Ministerio Público y se crea el fiscal nacional. Sigue existiendo, pero dentro de un cuerpo colegiado que es este consejo. ¿Cómo entenderlo también? Aquí hay un punto. Lo mismo, se crea la estructura, se espera a la revisión de las atribuciones. Sí, a mí me parece que ha habido poca reflexión respecto a este tema. Es un tema que nos sorprendió a la mayor parte de los observadores. No era algo que estaba en el mapa, a diferencia del Tribunal Constitucional, que era un tema que era central, estuvo en los debates. Sí, claro. Esto no estaba realmente en el radar, yo creo que de nadie que se dedique a estos temas, y sorprendió incluso a las personas que han dedicado los últimos 20 años a la justicia procesal penal en Chile. No está muy bien justificado por qué pasar de un fiscal nacional unipersonal a un consejo. De hecho, por lo menos no percoló la motivación que había detrás de eso. En ese sentido, yo creo que es una buena noticia que se preserve, eso es lo que entiendo, esto es noticia en desarrollo. Sí, claro. Que se mantenga la figura de un fiscal nacional unipersonal, más allá de que haya algún consejo asesor o alguna entidad que, insisto, muchas de estas cosas van a quedar entregadas a la ley, como debe ser. En buena parte de los países hay una mención general a la Fiscalía o al Ministerio Público, pero no hay una regulación constitucional del detalle. Y yo creo que si salimos de este debate preciso con mantener un fiscal nacional unipersonal, a mí me parece un buen resultado. Tomás. Sí, yo concuerdo con Javier. Yo creo que hay temas que aparecieron en el debate constituyente ahora, y uno de esos es el Ministerio Público. No está fuera de discusión su autonomía, también se dio autonomía constitucional a la Defensoría. Claro. Por lo tanto, estos elementos de la investigación criminal y la acusación está bien resguardado. Lo que incluso la Comisión del Sistema de Justicia nunca tuvo claridad por qué cambiar a un consejo. Las razones son poco claras, poco técnicas. Ahora, en la figura del fiscal nacional,
independiente, Hay ¿cuál? una crítica pública al tipo fiscal nacional, sí. Claro, ha habido un tema más bien que estaba apuntado a la designación del mundo político al fiscal. Bueno, aquí hay distintos casos de financiamiento irregular de campañas políticas ya que Sí. marcaron, digamos, un precedente, quiero decir, de la discusión. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, si actuó Sí. bien o mal, sino que evidentemente uno entendería que ahí se origina. Sí, hay una crítica desde el mundo no político al mundo político respecto de ciertos nombramientos. Eso es claro y eso es No solamente en este, sino en otros. en distintos nombramientos. Incluso se extendió al Tribunal Constitucional muchas veces. No obstante eso, sí hay una fórmula que se está trabajando, que vamos a ver si termina siendo para los cargos unipersonales, que sean como consecuencia de un concurso público del servicio civil y que después interviene el poder político. Y esa mixtura me parece que es un camino correcto. Es decir, tú le resguardas también ciertas atribuciones del órgano político, porque los órganos en general intervienen en estos nombramientos. En el derecho comparado es así. Hay soberanía que se expresa a través del nombramiento. Pero también hacerlo mediar por un concurso me parece que es una fórmula adecuada. Y hay varias fórmulas de los órganos que se están discutiendo, tendría que ver con esta... Vamos a ver si con el Ministerio Público es una de ellas. Claro. Marisol. A mí me gustaría hacer una comparación entre el primer tema y este, porque coincido absolutamente con Javier, con Tomás, en que en este caso no se veía clara la razón de transformar la estructura y funcionamiento del Ministerio Público desde un órgano unipersonal como es el Fiscal Nacional hacia abajo, que tiene, por supuesto, la atribución jerárquica sobre los fiscales, sobre regionales, sobre los adjuntos, en fin, a un órgano colegiado. Es muy distinto, creo yo, al diagnóstico que presidió en las modificaciones a la nueva Corte Constitucional. De hecho, la norma aprobada sobre Corte Constitucional menciona expresamente la necesidad de que la nueva Corte respete algunos principios que eran muy caros, muy sentidos para la mayor parte de la doctrina y para muchos chilenos, que era el principio de deferencia al legislador y el que los fallos fueran de la Corte Constitucional estrictamente ajustados a derecho. En cambio, en el caso del Ministerio Público, lo que uno siente es que más bien, y perdón que lo diga de esta manera, lo digo con mucho respeto, hay una reacción visceral a ciertas actuaciones recientes del Ministerio Público frente a la política de persecución criminal de ciertos delitos llamados, por ejemplo, los delitos de guante blanco, Claro. que es lo que ha motivado. corbata. Y eso lo encuentro particularmente nefasto, porque hechos absolutamente concretos, que no tienen que ver con principios como los que inspiraron la reforma procesal penal, que recordó aquí Javier, debieran ser los que inspiran las normas constitucionales y no hechos concretos que pretenden ser remediados a través de una propuesta de Hay un norma. segundo, Tomás, y voy con Javier también. Sí, un segundo, que siguiendo a Marisol, a veces se confunde el diseño de las instituciones con las personas que han conformado las instituciones, que es distinto. Y cuando a ti te toca redactar una constitución, tú tienes que pensar en el diseño institucional, en abstracto, es decir, cómo ese se va a aplicar, pero no necesariamente en una persona en particular para modificar el cargo. Yo creo que ahí hay una confusión. Las personas pasan, las instituciones quedan, dicen. Bueno, tú lo dijiste mejor que yo. No, yo tengo un comentario adicional. Hace unos años atrás me tocó estar en Nicaragua, donde nos tocó como universidad ir a analizar la Contraloría General de la República de Nicaragua. Y era un órgano colegiado. 5 personas y tenían que actuar de consuno. Por supuesto, nunca actuaba la Contraloría. Nuestro reporte fue que había que moverse a un sistema unipersonal. Nos gustó mucho, pero la impresión que tengo es que el peso de la prueba estaba en quienes proponían un órgano colegiado en el Ministerio Público. No menos lo que dice Javier, perdón, porque una de las críticas que se ha hecho al Consejo es la necesidad de ser eficaz y eficiente en el trabajo del Ministerio Público, la rapidez en la toma de decisiones. El punto es cuál es la eventual intervención que podrían tener en el desarrollo de causas, por ejemplo. Ha habido ahí una duda que viene desde la Asociación Nacional de Fiscales. Hablan de burocracia, que podría haber mayor burocracia, y hasta qué punto puede llegar. Desde la norma se indica que tiene más bien fines administrativos, pero eso está todavía en desarrollo. Pero perdón, también no hay que olvidar, y es importante recordárselo al público que nos está escuchando y viendo en este momento, que actualmente el fiscal nacional tampoco tiene una potestad absolutamente discrecional para actuar solo. Actúa en la mayor parte de las definiciones sustanciales de la persecución criminal con
la consulta y el acuerdo del Consejo de los Fiscales. Los fiscales regionales permanentemente se trasladan y en forma presencial, ahora que ya no estamos en el auge de la pandemia, a discutir con el fiscal nacional cuáles van a ser las políticas específicas de persecución criminal sobre cierto tipo de delitos que para la gente son muy sentidos. Javier. No, la buena noticia, yo creo que hemos disectado esta propuesta, es que yo tengo la impresión de que va a mantenerse como un órgano unipersonal. Espero que así sea. Pero además creo que el nivel de detalle busca despolitizar, y eso está muy bien, pero la experiencia de América Latina es que muchas veces el intento de despolitizar por la vía de dejar fuera al Congreso ha terminado politizando paradojalmente los órganos. Es ineludible finalmente algún grado de intervención del sistema político. Bien. El punto es si es transparente, si quizás está mediado por la alta dirección pública como una especie de primer vara que usar para los candidatos y las candidatas. Yo tengo la impresión de que esto debiera, menos es más, creo yo, en cuestiones como la fiscalía en la Constitución. Se me acaba el tiempo. Javier Couso, Marisol Peña, Tomás Jordán, muchísimas gracias por acompañarnos. Me quedaron hartos temas, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo aquí en El País que Queremos. Gracias, que estén muy bien. Recordarles a ustedes que toda la información, lo que está sucediendo, el proceso también de las normas que van llegando a la propuesta de nueva Constitución, la pueden seguir en el camino de las propuestas constitucionales, ahí en el QR, en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Que estén muy bien, por supuesto que tengan una excelente semana y seguimos aquí desmenuzando el país que queremos. Chao, nos vemos.